Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FT. Vamos a analizar y explicar en este caso cómo funciona un rectificador de puente de Graef. Bueno, el sistema visto en un simulador sería algo parecido a lo que tenéis en la pantalla. Tendríamos nuestro generador de señal en formato sinusoidal. Tenemos una distribución en puente de 4 diodos que vamos a considerar prácticamente ideales, con una caída de tensión en cada uno de 0,7 voltios y con una pequeña resistencia interna, y la salida que pretendemos obtener es del tipo que veis en la figura, donde no tenemos ningún tipo de parte negativa, de región negativa en nuestra onda, y donde tenemos todas las ondas empaquetadas, evitando ciclos de ausencia de tensión, pero sin tampoco una tensión positiva. Bien, pues este sería nuestro montaje. Nosotros vamos a comparar este tipo de salida con el de rectificador de doble onda, donde aparecería en la salida del transformador una tercera toma, que sería una toma central, y esa solución sería válida siempre que quisiéramos evitar unas salidas demasiado bajas en cuanto a tensión, porque ya veremos que en este montaje las caídas de tensión en los diodos son acumulativas, se suman, y por lo tanto tenemos parejas encadenadas en serie de dos caídas de tensión de 0,7 voltios que nos va a restar con respecto a la tensión que tengamos. Luego, si vamos a trabajar por ejemplo con 12 voltios, pues estaríamos teniendo una tensión rectificada de 10,6, y en caso de tensiones más bajas, pues tendríamos que evaluar si un filtro de doble onda sería más interesante. Bien, pues este sería nuestro montaje. Si nosotros evaluáramos una tensión de 12 voltios a 0,5 amperios, estaríamos hablando de una sinusoide constante. La tensión alterna que tendríamos a la entrada de nuestro puente de Graef sería algo parecido a esto que estáis viendo aquí. Nuestro montaje nos va a permitir ahora conducir la corriente en los dos semiciclos negativos de forma correcta para nosotros, que sería siempre haciendo que la RL le llegue intensidad por la parte superior y salga por la parte inferior, debido a que siempre el extremo superior va a tener más tensión que el inferior. Bien, pues en el caso de que la intensidad entrara por el polo positivo, tal y como mostramos en la figura, al aplicar esta tensión a los extremos, tendríamos que la tensión RL, la tensión en nuestra resistencia de prueba, sería los 12 voltios que tenemos a la salida del transformador, menos dos caídas de tensión, una en el diodo 2 y otra en el diodo 3. ¿Por qué de esta forma? Bueno, pues vamos a ver la secuencia donde, al partir de la intensidad del polo positivo, en este extremo del transformador de salida, tendríamos que la intensidad llega a esta bifurcación, no puede irse por el diodo 1 porque iría polarizando en inversa nuestro diodo 1, pero sí polarizaría en directa nuestro diodo 2. Llega hasta aquí, no puede ir en contra del diodo 4 porque lo polarizaríamos en inversa, con lo cual el único camino que le permitimos es ir hacia RL, hacia nuestra resistencia de prueba. Atraviesa la RL, va por este cable, llegando hasta una nueva bifurcación donde puede ir entre el diodo 1 o el diodo 3. El diodo 1 volveríamos a ir hacia el positivo, con lo cual no podríamos, puesto que tendríamos una caída de tensión que iríamos de menos a más tensión, cosa que no es posible, y sin embargo aquí ya tendríamos una posible vía que sería atravesando el diodo 3 hasta el negativo del transformador, y ese es el camino que recorre. Vamos a verlo de forma ilustrativa. Sería algo parecido a esto. Llega al diodo 2, atraviesa RL, vuelve a la siguiente bifurcación, atraviesa el diodo 3 y retorna hasta el negativo. Con respecto a que la intensidad estuviera partiendo ahora del positivo, pero en el extremo inferior opuesto del transformador, de la salida del transformador, el circuito sería completamente simétrico, pero nuestra entrada para RL seguiría siendo la misma, porque del positivo partiría la intensidad, pasaría a través de D4 por no poder ir hacia D3, entraría ahora hacia RL por no poder ir hacia D2, atravesaría RL, volvería a nuestro extremo y ahora, en vez de ir hacia D3 como en el caso anterior, iría hacia D1 para poder retornar hacia el negativo. Aquí en este caso volveríamos a tener la VRL como los 12 voltios de entrada, que para nosotros sería la salida del transformador, menos dos caídas de tensión en dos diodos consecutivos, que sería el D4 y luego el D1, que serían los dos conectados en serie, con lo cual tendríamos 0,7 veces, dos veces 0,7 voltios de caída de tensión acumulada, con lo cual nos quedaría un voltaje de salida igual nuevamente a 10,6. Prácticamente sería el recorrido que estaríamos viendo. Bien, si lo viéramos a nivel gráfico, la caída de tensión que hay en el diodo 1 es igual que la que hay en el diodo 4, 0,7 voltios en cada uno. Como lo vamos a sumar, esto luego se elevaría.
y tendríamos que en los ciclos negativos no afectaría, pero se comportaría cada uno como un interruptor abierto en sentido contrario, mientras que en sentido de polarización directa tendríamos 0,7 voltios. En el caso de los diodos 2 y 3 tendríamos esta situación. Si nos vemos, lo que tenemos es un desfase, de forma que cuando tengamos la acumulada vamos a tener la misma onda, pero desfasada para cubrir los huecos, de forma que no queden huecos. Eso es lo que veríamos en este caso. Tendríamos todos los huecos ocupados y en cada uno de los ciclos de la onda, cada uno de esos ciclos, lo que tendríamos sería una acumulación de sucesivos, digamos, tensiones de diodo que van a estar restándole a esos 12 voltios que tenemos en la entrada, y nos va a generar una onda final similar a esta, donde tendríamos en cada ciclo una rectificación y por cada uno de los ciclos de 12 voltios tendríamos una onda de 10,6, esos 12 menos 2 veces la caída de 0,7, actuando durante todo el tiempo que esté generándose la señal. Bien, vamos a verlo ahora en una pequeña simulación que vamos a realizar para que lo veáis de forma visual a tiempo real. Bien, aquí tendríamos nuestro circuito con nuestra simulación en un puente de Graef. Veríamos nuestros 4 diodos en contraposición por parejas, de forma que siempre vamos a tener 2 conectados en serie, nuestra tensión, que sería el equivalente a nuestra salida del transformador para 12 voltios 0,5 amperios, y aquí nuestra carga de prueba, que vamos a poner una resistencia de simulación para un valor de 100 ohmios, por ejemplo. Bien, si partimos, por ejemplo, de nuestro trazo para simulación en corriente alterna, vamos a iniciar nuestra gráfica. Tendríamos una onda de este tipo, una onda senoidal para 12 voltios, ¿de acuerdo? Si nosotros ahora evaluamos lo que ocurre en uno de los diodos, vemos que lo que tenemos sería una corrección de 0,7 voltios en uno de los ciclos, con una caída de tensión que alcanza prácticamente a nuestros 12 voltios. Si evaluamos el otro tramo del diodo, tendríamos algo parecido a esto. Vamos a verlo un poco mejor. Sería algo así, donde ya vemos que tenemos las dos caídas de tensión, ya tenemos los dos ciclos cubiertos con la pequeña caída de tensión de esos 0,7 voltios en cada uno de los diodos. Y por último, si evaluamos lo que ocurre en nuestra resistencia de prueba, vamos a borrar alguna cosa para que sea más sencillo la visualización, y nos quedamos solo con lo que ocurre en el elemento de prueba. Vamos a borrar incluso la señal. Nos quedamos con la onda rectificada, y sería este el pulso que hayamos analizado con respecto a lo que ocurre en la carga de prueba. Hemos rectificado todas las partes negativas y no hemos dejado ninguno de los ciclos sin una parte positiva. Eso sí, la parte contraproducente es que hemos bajado de nuestros 12 voltios que teníamos a solamente 10,6 de carga. Esto implica que cuando tengamos tensiones, que en vez de los 12 voltios nos vayamos a tensiones muy bajas, pues tendríamos que valorar, buscar otro tipo de rectificador, porque esto sí nos puede afectar. Estamos hablando siempre de que, por supuesto, tenemos que ir por encima de 1,4 voltios, si no, no tendría sentido, puesto que no lo vamos a consumir en la caída de tensión que tenemos en los diodos, sea el camino que sea el ciclo que estemos estudiando. Bien, pues simplemente porque podamos compararlo, estaríamos hablando de esos dos valores, y sería algo así lo que estamos obteniendo. Esta sería la de salida, la violeta sería la que tendríamos de salida, y la roja la que recibiría nuestro elemento ya rectificado de carga en un valor dado. Bien, pues espero que haya sido de tu interés y te espero en el próximo tutorial.